Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Falomir, del equipo de infectología del Hospital Civil de Guadalajara. Este día les traemos un mensaje sobre dengue. Esta enfermedad es una infección causada por el virus propiamente del dengue. Se transmite a través de un mosquito, ¿sí?, llamado Aedes. Estos animales están infectados con el virus y pueden picar a los humanos, y al tener contacto con la sangre debajo de la piel, introducen el virus al cuerpo, se esparce por el organismo y ocasionan la enfermedad. Pues es importante porque hay mucho dengue, ¿sí? Tanto en el mundo y sobre todo en nuestra región hay muchos casos de dengue, es muy frecuente, ¿sí? Poniendo el contexto de la situación, el año pasado en México hubo poco más de 40,000 casos y casi la tercera parte de esos casos fueron nada más en el estado de Jalisco, ¿sí? El estado de Jalisco es el estado número 1 en casos de dengue en el país. Y aparte de que hay mucho dengue, cada vez hay más, ¿sí? Nada más de 2018 a 2019 hubo un incremento del 400% de los casos. Esto es muchísimo. Y se han descrito cifras similares en otras partes del mundo en los últimos años. ¿Y qué síntomas me va a dar el dengue? La mayoría de los casos van a ser asintomáticos o muy leves, que pueden pasar incluso desapercibidos y no buscar atención médica, pero un 25% aproximadamente sí va a tener un cuadro de fiebre y otras manifestaciones un poco inespecíficas como dolor de cabeza, dolores articulares, algo de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de abdomen, diarrea, etcétera. Y hay otros síntomas que son un poco más específicos del dengue, como son los sangrados, principalmente nariz, boca, en el caso de las mujeres vagina, y el rash, las manchitas en la piel, ¿sí? Estos síntomas tienden a desaparecer en unos pocos días, pero hay una minoría de pacientes que progresan a una etapa que se llama etapa crítica, que pueden desarrollar alteraciones en la circulación de la sangre, de la coagulación y ponerse graves los pacientes, ¿sí? Quienes más tienden a complicarse son los pacientes adultos mayores y o que ya tengan enfermedades previas conocidas. En general, 1 de cada 10 pacientes que acude a atención médica requiere hospitalización y menos del 1% puede morir. Entonces, relativamente la mortalidad pues es baja, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuándo tengo que buscar atención médica en caso de dengue o sospecha de dengue? En esta parte quisiera puntualizar 2 situaciones, ¿de acuerdo? La primera situación sería cuando ya uno tiene diagnóstico de dengue, es decir, tuvo síntomas, lo revisó un médico, le hizo estudios y le diagnosticó dengue, lo manda con un tratamiento. ¿Y cuáles son los síntomas que si los presento debo acudir al hospital? Serían dolor abdominal intenso, vómitos que no permitan ingerir alimentos o líquidos, sangrados abundantes y sobre todo en los adultos mayores, somnolencia, ¿de acuerdo? Habiendo dicho esto, es importante recalcar que el diagnóstico de dengue no es clínico, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo asegurar que un paciente tiene dengue solamente con verlo y revisarlo. Se necesitan pruebas específicas para detectar el virus o sus partículas en la sangre o anticuerpos contra el virus, solo así se puede diagnosticar dengue. Esto es importante porque actualmente estamos viviendo una etapa pues distinta a las previas, ¿sí? Por el COVID, ¿de acuerdo? Y dado que hay muchos síntomas que pueden ser similares entre COVID y dengue, a veces es prácticamente imposible distinguirlos nada más revisando al paciente. Se necesitan hacer estudios específicos para detectar el virus, ya sea en sangre en caso del dengue o en caso de COVID en nariz o garganta. Esto es muy importante. Entonces, el otro escenario que quería platicarles es si tengo fiebre y otros síntomas. En esos casos es importante que reciban atención médica, ya sea vía telefónica, si los síntomas son leves, como se está haciendo con COVID, o a las unidades correspondientes, de manera que si es necesario hacer las pruebas correspondientes para diferenciar entre dengue y COVID.
es muy importante diferenciarlos porque se tratan distinto, sobre todo el riesgo de contagios con un paciente con COVID que se confunda con dengue, bueno, pues puede ser riesgoso porque ese paciente va a infectar a más gente, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando ya del tratamiento y unas medidas de prevención para dengue, no hay un tratamiento específico contra el virus del dengue, sin embargo hay ciertas medidas de sostén, como son fluidos y otros medicamentos para las molestias, y atención de las complicaciones, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Y medidas de prevención que todos debemos conocer, la base es alejarnos del mosquito, ¿de acuerdo? O evitar el contacto con él, más bien. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que el mosquito vive en nuestras casas, principalmente en los contenedores de agua que tenemos ahí, agua alojada, estancada, ahí viven los mosquitos, pueden circular alrededor de la casa y picar a varias personas, un mismo mosquito, e infectar a múltiples personas. Entonces, debemos evitar todos estos contenedores con agua, limpiarlos, levantarlos, hacer un aseo de nuestras casas, y también han demostrado cierto beneficio algunos repelentes e insecticidas. Es importante conocer todos estos puntos, ¿sí? Esto es un problema de salud pública y es importante que todos nos cuidemos juntos de manera que podamos mantener una comunidad saludable.